Buenos días, juventud, buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hoy una vez más en nuestra escuela bíblica dominical. Hoy estamos finalizando la unidad 8, donde estudiamos sobre David y su reinado. La lección 39 tiene como título Del orgullo a la humildad. Muy interesante esta lección del capítulo 24, donde podemos nosotros entender que el ser humano, por tendencia natural, siempre se envanece por sus conquistas. Pero Dios, quien lo creó y lo conoce, Dios se encarga de poner en su lugar a cada quien. Hablemos un poco del contexto de este capítulo. 3 acontecimientos se relatan en este capítulo 24. El primero es el censo. El segundo, la plaga que surge como castigo ante el arrepentimiento del rey. Y en tercer lugar, el altar que fue en el terreno de Arauna. David se propone hacer un censo en el pueblo con las tribus del norte, las tribus del sur, y encarga a Joab para esto. ¿Cuál es el pecado de realizar el censo? Bueno, lo vamos a estudiar un poco más a fondo cuando desarrollemos la clase en estos 3 puntos que siguen. También vemos cómo David se arrepiente de su pecado. Él reconoce y acepta que había pecado, y vemos cómo Dios ejecuta el pecado en David. David se humilla. David, como ya dijimos, reconoce, acepta que había pecado y se humilla delante de Dios. Entonces vemos la relación que hay con el título, con los acontecimientos que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Entremos en materia. Vamos al capítulo 24 y vamos a leer los versículos 1 al 4 y luego 8 y 9. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. El primer punto de nuestra lección tiene como título El orgullo y la vanidad. Leímos entonces que el pasaje comienza diciendo que Dios incitó a David contra ellos. El historiador le atribuye a Dios el impulsar a David a que hiciera un censo en Israel. El cronista dice o cambia la palabra Jehová por Satanás. Leemos en 1 de Crónicas 21:1 en adelante lo siguiente. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Jehová y a los príncipes del pueblo:
id, haced censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Entonces vemos acá que es probable que Jehová empleara a Satanás para poner a prueba el carácter de David. Satanás es instrumento de Dios a pesar de ser su enemigo. Recordemos lo que dice Santiago, que Dios no tienta a nadie. Santiago 1:13. Sin embargo, Jesucristo nos enseña a orar diciendo, no nos metas en tentación. Y Mateo dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 6:13. ¿Cómo podemos conciliar lo que parece una contradicción? La tentación es del diablo y para él tiene el propósito de conducir al hombre al pecado. En cambio, Dios pone a prueba al hombre para darle la oportunidad de demostrar su obediencia y crecer espiritualmente. También observamos que se encendió la ira de Jehová contra Israel, de modo que la conducta de los israelitas había provocado el castigo divino. En esta ocasión, quizás su pecado fuera la rebelión. Parece que Dios permitió que Satanás tentara a David, con el objeto de destruir la confianza del rey en sí mismo y juzgar a Israel por sus pecados. ¿Qué había de pecaminoso en el censo? Se presentan algunas teorías. 1. Hacer un censo era arrogarse una prerrogativa de Dios, pues solo Dios podía aumentar o disminuir la cantidad de personas en Israel. Sin embargo, nada en la Biblia indica que sea un delito contar a la gente. Jehová mandó a Moisés a realizar 2 censos. Lo encontramos en Números 1, 2, 3 y capítulo 26, 1. En segundo lugar, la maldad del censo no se encuentra en el acto mismo, sino en el deseo de David de gloriarse en la gran cantidad de sus guerreros, como si la nación fuera pueblo suyo y no de Dios. Y en tercer lugar, David comenzó a poner su confianza en las fuerzas armadas de Israel y quería contar a las personas capaces de ir a la guerra como primer paso para reorganizar el ejército y fijar impuestos. Fuera cual fuera la motivación, el pecado del censo, David añadió a su delito que no le hizo caso a la protesta de Joab. Aunque Joab, por lo general, no tenía los escrúpulos de David, le rogó que no lo hiciera. Al terminar el censo, el remordimiento se apoderó de David. Se arrepintió y confesó su pecado. Entonces el profeta Gad se le presentó a David para que escogiera entre 3 castigos: 7 años de hambre, 3 meses de guerra o 3 días de peste. Las opciones consecutivas aumentaban en gravedad, pero disminuían en duración. Para David, la peste parecía algo más directo de la mano de Dios. Demostró su confianza en Dios, decidiendo ponerse en las manos divinas para recibir su castigo, pues sabía que Dios es más compasivo que los hombres. Los versículos 8 y 9 podemos leer que después que recorrieron todo el territorio, comenzando por el este del Jordán,
Hicieron un gran arco hasta regresar por la costa del Mediterráneo. Se nota que lo hicieron de manera organizada, pues hasta visitaron las ciudades de los heveos y de los cananeos, al fin de tomar nota de los hebreos que vivían entre ellos. Una vez que volvieron a Jerusalén, prepararon las estadísticas definitivas. A Joab, como general en jefe, le correspondió entregar estas cifras a David. En Crónicas 21:6 nos dice: entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Menciona que no están incluidos los levitas ni los hijos de Benjamín. Los primeros por número y los de Benjamín por los problemas mencionados en 2 Samuel 20:1-7. Joab trató de cumplir con la orden, pero adaptándola de acuerdo con la ley y las situaciones políticas. Segundo punto de nuestra lección: arrepentimiento, confesión y castigo. Leamos en los versículos 10, 15. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Una vez que tuvo los números en su poder, el rey cobró conciencia de lo que había hecho. Entonces su corazón le golpeaba, es decir, tenía remordimiento y pesar en su interior por su pecado. En este momento eleva una oración de confesión y súplica de perdón de Dios. Se debe mencionar que actuar en contra de la voluntad de Dios es actuar muy neciamente. En el versículo 15 nos dice: el profeta Gad fue enviado a transmitir al rey la decisión divina. Le da a elegir 3 castigos de progresión descendente: 7 años, 3 meses, 3 días. Elige la de menor duración. Sin embargo, los números por los que había caído en pecado ya no sirven. En lugar de mostrar el progreso, están mostrando la limitación del pueblo. Versículos 16 al 25 leemos, y es nuestro tercer punto de la lección: humillación y perdón. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña.
Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. 70,000 hombres de Israel cayeron bajo el juicio de Dios, cuando el ángel destructor atravesó la tierra. Sin embargo, Dios, movido por la misericordia, detuvo la plaga cuando el ángel estaba a punto de herir a los habitantes de Jerusalén. Al ver al ángel destructor, David clamó a Dios pidiendo misericordia, no para sí, sino para su pueblo. Todavía tenía corazón de pastor y estaba dispuesto a recibir todo el peso del castigo sobre sí para salvar a su pueblo. Mostró su nobleza también al insistir en que Arauna le vendiera su era y no se la regalara. Tampoco ofreció a Jehová sacrificios que no le costaran nada. El lugar comprado por David fue destinado para el templo. Aunque no se le permitió edificar el templo, él fue el autor de la idea y quien compró el terreno sobre el cual fue levantado. Lo leemos en el 1 de Crónicas 21:28. Dice: viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán, Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. David se dirige allí con toda su comitiva, pero cuando ve y se entera de la razón de su presencia de aquel ángel, es necesario marcar la diferencia entre el rey que ordenó hacer algo por su propia vanidad y el que ahora se humilla frente a un extranjero dispuesto a pagar a fin de ofrecer a Dios un sacrificio agradable ante sus ojos. El texto termina con la respuesta de Dios a la súplica de este hombre, que a una edad avanzada había aprendido una lección muy valiosa. Aplicaciones para el estudio de hoy. David es uno de los personajes más brillantes de la historia hebrea. Tenía una personalidad de extraordinaria complejidad y versatilidad. Como genio militar, no tuvo rival. Como gobernador, capaz y justo, no tuvo igual. Como poeta, fue sin par. Se destacan los grandes rasgos de su carácter, su valentía, su suprema confianza en Dios, su lealtad, su generosidad y su espíritu dispuesto a perdonar. Siempre puso a Dios en primer lugar y fue declarado varón según el corazón de Dios. Aunque pecó en un momento de tentación, se arrepintió profundamente. A pesar de todas sus faltas, nunca se apartó de Jehová. David fue el más grande de los reyes de Israel. Libró a su nación de sus enemigos, unificó el reino, puso a Jerusalén por capital de Israel e hizo céntrica en la vida de los hebreos la religión de Jehová. Cuando David comenzó a reinar, Israel estaba en pésimas condiciones.
Cuando le entregó la corona a Salomón, las fronteras de su imperio se habían extendido desde el Mediterráneo hasta el Éufrates y desde el Orontes en el norte hasta el Mar Rojo en el sur. David tuvo la oportunidad de servir a Jehová y a su pueblo. Los propósitos son evaluados por Dios más que las acciones. Como se ha mencionado en el estudio del texto básico, en el censo en sí no estaba el pecado, no estaba prohibido, sino el hacerlo para gloria personal. Segunda aplicación, la arrogancia es mala consejera. Cuando David había alcanzado cierta estabilidad, sin enemigos que lo amenazaran, se dejó embargar por el sentimiento de que esto se debía a su propia capacidad. Su orgullo, arrogancia, le impidió notar que no fue obra de sus propias fuerzas, sino obra de Dios. En lugar de darle a él toda la gloria, permitió que su orgullo lo guiara a hacer lo que no le correspondía. En tercer lugar, debemos reconocer a Dios como el Señor de todas las cosas. David había recibido de parte de Dios la misión de gobernar, por lo que era Dios mismo quien tenía el derecho de conocer sus dominios. Cuando el rey quiso saber el número de habitantes en su reino, fue porque se sintió dueño del mismo y no muestra que perdió de vista cuál era su lugar en los planes de Dios. Cuarto, imponer una decisión personal no es lo más sabio. Cuando el rey enfrentó la oposición de los que habían llevar a cabo la tarea, impuso lo que él quería. No tuvo en cuenta la opinión de otros, solamente pensó en sí mismo y las consecuencias de esta actitud fueron funestas. Así pues, mis hermanos, gracias por estar acá. Gracias una vez más por la oportunidad de mi Señor, de mi iglesia, de servirles. Dios les bendiga y les animamos a continuar estudiando las lecturas bíblicas para el siguiente domingo, donde se estará estudiando el primer libro de Reyes. Dios les bendiga. Que Cristo me haya salvado.